Dios hace milagros en la familia, en el hogar, en el cuerpo, en las emociones, en los sentimientos, en todas las áreas de nuestras vidas. Dios hace milagros. Pero así como los milagros es, como lo estamos hablando en esta noche, plural, el propósito de Dios es uno solo, porque los milagros tienen que ver con el presente, con lo que me falta hoy, necesito hoy y le estoy pidiendo a Dios hoy. Pero el propósito de Dios no solamente tiene que ver con el presente, sino también con el futuro, con lo que tengo por delante, con lo que Dios tiene preparado, con ese plan maravilloso, ese destino que Él ya diseñó, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y qué bueno, porque el propósito de Dios para tu vida no es igual al propósito del hermano que está al lado tuyo, porque el propósito de Dios es único. Ay, me pone contento, es único. A veces nos la pasamos mirando los propósitos de otros y por mirar los propósitos de otros nos perdemos el nuestro. A veces por comparar con los propósitos de otros, mirar el propósito de Dios para este hermano, este amigo, esta amiga. ¡Wow! Pero Dios tiene otro para vos, igualmente hermoso, maravilloso, precioso, que tiene tu nombre y apellido, no el nombre y el apellido del otro, tiene el tuyo. Y algunos por mirar acá, mirar allá, comparar que este más, que este menos, se pierden su propósito personal y único que Dios diseñó de una manera exclusiva para vos y para mí y para cada uno de nosotros. Por eso me remito a ese texto maravilloso que mencionamos, y no hace falta que lo busquemos, ahí en Isaías capítulo 51, versículo 1 y 2, cuando Dios exhorta a la nación de Israel y le dice, miren a Abraham, mirad a Abraham, vuestro padre, que cuando era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Y cuando habla de Abraham, vuestro padre, le está diciendo eso a la nación de Israel, porque obviamente la nación de Israel, hablando genealógicamente, desciende de Abraham. Abraham fue el padre de la nación de Israel, pero no solamente en un sentido humano o genealógico, sino también dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe, por eso también es en un sentido espiritual. Y de ahí es donde entramos nosotros, porque Abraham fue el primero en ser justificado por la fe. Justificado porque creyó en lo que Dios le estaba diciendo, hablando y prometiendo, que no solamente tenía que ver con su realidad, sino también con la promesa de que iba a venir un Salvador. Pero ese es otro tema. Lo cierto es que dice, miren a Abraham, y nos dice también a nosotros, vuestro Padre, que cuando era uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Y cuando dice, miren Abraham, no está solamente hablando del ejemplo de vida, del ejemplo de una persona que creyó, una persona que confió, una persona que tuvo fe, sino que está hablando de una historia. No solamente el ejemplo de la persona, sino el ejemplo de la historia. Y cuando hablamos de historia, estamos hablando de una historia que tuvo un principio, pero también, gracias a Dios, tuvo un final. Porque cuando lo llamó Dios a Abraham, ¿cuál fue ese principio? ¿Eh? Cuando lo llamó y lo eligió, como nos llamó y nos eligió a cada uno de nosotros. ¿Sabes cuándo lo llamó y cuándo lo eligió de la misma manera que a nosotros? Cuando no tenía las condiciones. Cuando Abraham, si hubiese tenido que pensar en una persona para poblar, para dar el puntapié inicial a lo que sería la gran nación de Israel, ¿no? Para multiplicarse, nadie hubiese, como vengo mencionando, si hubiese habido votación, las PASO, ni las PASO podía estar en Abraham. Nada, nada. Porque era un hombre mayor, casado con una mujer mayor, los dos ancianos, sin hijos, y encima su esposa estéril. Pero cuando nadie pensaba en él, Dios pensó en él. Cuando nadie lo hubiese elegido, Dios lo eligió. Cuando nadie hubiese votado por él, Dios dijo, yo voto por él, yo lo llamo a él, yo lo elijo a él, pues justamente así se glorifica el Señor. Cuando la gente, el mundo que nos rodea y la sociedad no piensa ni nos tiene en cuenta, Dios sí nos tiene en cuenta para mostrarle a otros lo que Dios puede hacer con una vida que se pone en las manos de él. Lo que Dios puede hacer con una persona, hombre o mujer, que confía y cree en Dios.
Aunque no tenga las condiciones, ni las cualidades, ni los recursos, ni absolutamente nada positivo, Dios toma esa vida, la bendice, la levanta, la multiplica y Dios se glorifica a través de esa historia. No solamente de la persona, sino de su vida. Por acá vemos un principio. Cuando lo llamé, era uno solo, pero lo bendije y lo multipliqué. Y un final. ¿Y qué es lo que hay en el final? Porque si uno hablara de palabras y promesas, uno podría decir, bueno, vaya a saber si Dios lo hace. Pero son historias en donde Dios lo hizo, en donde llegó, porque Abraham se multiplicó con la bendición de Dios. E Israel llegó a ser, ¿qué cosa? Una gran nación. Y no solamente la nación de Israel, sino cada uno de nosotros. Espiritualmente hablando, venimos de esa genealogía de la fe, de esa genealogía espiritual, en donde conformamos este gran pueblo que es el pueblo de la fe. ¡Oh! ¿Cuántos son partes del pueblo de la fe? Pero mira la historia de Jacob. ¿Cuándo lo llama Dios a Jacob? Cuando Jacob se había equivocado, Jacob había errado, Jacob lo había estafado al hermano, Jacob le había mentido al padre, se tenía que escapar, se tuvo que escapar. Y cuando Dios lo llama cuando se está escapando porque la familia lo quería matar y está allí Jacob en un paraje en el medio de la nada y Dios lo llama ahí. Cuando todos los demás hubiesen dicho mejor perderlo que encontrarlo. Si ves a uno llamado Jacob, alejate. Ni lo saludes por las dudas. Cerrate los bolsillos a ver si todavía te roba la billetera. Ese era Jacob. A ver si todavía te hace el cuento del tío y te engaña. Pero Dios lo llama ahí. ¿Cuándo nos llamó a nosotros? ¿Cuando éramos perfectos? Nunca. ¿Cuando éramos los mejores? Menos. ¿Cuándo nos llamó Dios a nosotros? Cuando no podíamos ni teníamos y no podíamos hacer absolutamente nada. Cuando nos sentimos incapaces, sin recursos, sin posibilidades, sin capacidades, ahí nos llamó el Señor. Cuando nadie contaba con nosotros, Dios contó. Cuando nadie nos hubiese elegido, Dios nos eligió. Y esas son las historias de Dios. ¿Y son historias de qué? De vida. ¿Y qué le dice Dios a Jacob? Te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a dar una herencia y no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. Ese es el principio. ¿Y cuál fue el final? Jacob terminó siendo un hombre de Dios. De donde de él salieron las 12 tribus de Israel. Terminó aún allí anciano profetizando de parte del Señor, siendo un instrumento en las manos de Dios. Por eso Dios en un momento le cambia el nombre de Jacob por Israel. David, cuando lo llama Dios a David, porque cuando Dios lo llama a David, ¿sí? Y le dice, te tomé de detrás de las ovejas y te puse por rey sobre Israel. No lo llama en su apogeo. No lo llama cuando ya había derrotado a Goliat, el gigante filisteo. No lo llama cuando ya estaba a punto de ahí de subirse al trono de Israel para gobernar esa nación. Lo llama cuando nadie lo tenía en cuenta, cuando era el menospreciado, era el rechazado y ni siquiera su propia familia pensaba en él. Ahí lo llama. Ese es el principio. ¿Sí o no? Cuando Samuel va de parte de Dios a la casa de su papá llamado Isaí para buscar y ungir al futuro rey de Israel, porque Dios le dijo, Samuel, anda a la casa de Isaí y ahí está el futuro rey de Israel. No le dijo quién, le dijo que estaba ahí. Aparece Samuel, Isaí trae a los hijos, todos peinados, perfumados, bañaditos, todos lindos, hermosos, robustos, altos, fornidos, ¿no? Preciosos, los pone uno al ladito del otro. Y Samuel dice, ¿cuál será uno mejor que el otro? Vaya a saber. Y Dios dice, no es ninguno de estos. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y le dice a Isaí, ¿no tendrías algún hijo más? ¿No se te olvidó alguno? Isaí los contó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ah, tengo a David. Pero David es el que hace los mandados. David es el que cuando nosotros nos vamos de fiesta, él se queda cuidando las ovejas, todo. Es más, lo tengo ahí cuidando las ovejitas. Imagínate que algunos las tenía que cuidar. ¿Y quién las iba a cuidar? David. Porque mirá si David va a ser el futuro rey de Israel. No, eso pensaba el padre. Lindo que ser en una casa así, ¿no? En donde no te tienen en cuenta ni siquiera tu propia familia ni tu propio padre. Sin embargo, cuando nadie lo tuvo en cuenta, Dios sí lo tuvo en cuenta. Y lo llamaron a David y Dios le dice a Samuel, este es.
Pero ese es el principio. Pero decime el final. Se cumplió lo que Dios tenía planeado. Por eso estamos hablando de milagros, pero también del propósito. Una historia de vida como ejemplo, no solamente la de Abraham, sino la de Jacob, sino la de David, Pablo. Cuando lo llama Dios a Pablo, cuando Pablo era el perseguidor de la iglesia, cuando Pablo mandaba a encarcelar a los cristianos, los mandaba a torturar, consentía en la muerte de ellos. Y ahí de repente Dios lo llama en ese momento. ¿Y para qué llama al que perseguía a la iglesia? Lo llama para que sea un instrumento en las manos del Señor para llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a los que no formaban parte del pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Y aún le dice Dios, en presencia de reyes y de príncipes vas a predicar. Ese es el principio. ¿Y cuál es el final? ¿Se cumplió lo que Dios le dijo? ¿Se cumplió el propósito? ¿Dónde termina Pablo? Predicando delante de reyes, delante de príncipes, habiendo llenado el evangelio, todo el mundo conocido de aquel entonces, no solamente la nación de Israel, sino todo el mundo de los gentiles, con la palabra de Dios. Se cumplió, se hizo realidad. Acuérdense de los discípulos. ¿Cuándo los llama Jesús a los discípulos? Cuando eran pescadores, y permítame la redundancia, pescadores de peces. Y le dice Jesús, cuando están allí pescando, y dice, ni para pescar servían, porque no pescaban nada. Le dice, vengan, síganme, y voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Ese es el principio. Algunos años después, vemos a los mismos discípulos levantándose allí en la fiesta de Pentecostés, predicando el evangelio, la palabra de Dios, para que miles y miles se conviertan al Señor. ¿Y en qué se transformaron esos pescadores de peces? ¿En pescadores de qué? De hombres. Ahora, acá está el principio. Dios te llama. Tengo un propósito para vos. El propósito. ¡Wow! Estoy emocionado. El propósito. Y acá está el final. ¿Qué pasó acá? Se cumplió. Se hizo realidad. Y uno dice, pero pastor, ¿y en el medio qué hay? En el medio hay de todo. En el medio pasa de todo. Escuchá, en el medio pasa de todo. En el medio hay luchas, en el medio hay batallas, en el medio hay pruebas, en el medio hay momentos buenos, momentos no tan buenos, hay de todo. El problema es que a veces nos quedamos con lo que pasa en el medio y nos olvidamos de lo que viene por delante, nos olvidamos de lo que Dios nos habló acá. En ese lugar se va a cumplir, se va a hacer realidad. Nos olvidamos que cuando Dios nos llamó con un propósito y lo que hay en el medio va a pasar, va a quedar atrás y lo único que va a quedar en definitiva es el plan, es el destino y es el propósito de Dios hecho realidad para cada una de nuestras vidas. Eso es lo que va a quedar. Por eso la continuación del sermón se llama propósito y tormentas. Propósito y tormentas. Mira lo que dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 11. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y acá vemos un propósito, y es que Pablo desea viajar a Roma, Italia, para predicarles a los romanos, para llevarles el evangelio, edificarlos, enseñarles, poder serles de bendición. Ahora ese propósito lo puso Dios en el corazón del apóstol Pablo. El problema era que Pablo imaginaba que en algún momento se iba a tomar un barco muy placentero, cómodo, iba a viajar mirando el paisaje, disfrutando de la navegación. No, ese era el pensamiento de Pablo. Pero a diferencia del pensamiento de Pablo, otra cosa lo que Dios tenía preparado, porque era totalmente al revés, totalmente contrario a lo que Pablo pensaba. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuál era el propósito? Ir a Roma. ¿A qué? A predicar,
a enseñarles el evangelio a los romanos. Ahora, ¿cómo iba a ir? Pablo pensó, voy en el mejor barco, muy cómodo sentado, disfrutando del paisaje. Pero ¿sabes qué sucedió? No fue así. Porque Pablo, al predicar el evangelio en Jerusalén, lo agarran, se lo llevan preso, lo encarcelan, le hacen todo un juicio y antes de la sentencia, les estoy sintetizando, ¿no? Antes de la sentencia, dice, bueno, vas a tener que ir a Roma. ¿Eh? Ahí te van a tomar declaración en la Fiscalía de Roma. A la Fiscalía de Roma vas a tener que ir a declarar. Y agarran a Pablo y lo meten en donde? En un barco. Pero no de viaje de placer, sino con otros prisioneros, con casi 200, más de 200 prisioneros que viajaban como él, prisionero, ¿a dónde? A Roma. Y mira lo que dice, se los suben al barco, y ahí nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 1 y 2, y dice lo siguiente: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave a Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora vamos al versículo 13. Se subieron a la nave, el centurión se llamaba Julio, la compañía Augusta. Vamos al versículo 13, ya están en el mar, están navegando. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, todo idioma de la navegación, ¿no? De una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte era un lugar con aguas poco profundas y con muchos bancos de arena. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¡Fua! ¿Para dónde iban? Para Roma. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Pablo vaya a Roma. Está dentro de la nave, del barco, para ir a dónde? A Roma. Cada uno de nosotros también en nuestra vida decimos, quiero ir para allá. Mi destino es este. Entiendo que el propósito de Dios para mi vida es en esa dirección. Esta es mi meta. Esta es la meta que Dios puso dentro de mi corazón. Y ahí está Pablo en la nave yendo con todo lo demás a Roma. ¿Y qué le sucede? Lo agarra esta tormenta que se llama como Euroclidón. Y me gustan las expresiones, porque son muy gráficas. Los agarra el Euroclidón y dice que después un viento poderoso arrebata la nave. Cuando dice arrebata la nave, yo me imagino que la nave iba para allá y de repente el viento la agarró a la nave y la tiró para allá. La arrebató. No pudo controlarse, no pudo tener el control la nave, sino que el viento fue tan fuerte que la dominó y la llevó donde no quería ir. Porque si iba para allá, ¿qué hace acá? Si iba para esa dirección, ¿qué es lo que está haciendo acá? La arrebató el viento, la arrebató el Euroclidón este. Y a todo esto encima miran, no se ve el sol, no se ven las estrellas. ¿Por cuánto? Por muchos días. Y a veces pasa así en la vida. Como te dije, vos vas para allá, te agarra el Euroclidón, te agarra esa tormenta, te arrebata, te lleva para allá, no sabes ni qué haces acá, qué me está pasando, qué está sucediendo, por qué sucede todo esto, si yo iba para este lado y me estoy encontrando en otra realidad, en otra dirección, viviendo otra historia. Y encima miro, no veo sol, no veo estrella, no veo solución, no veo respuesta, no veo nada. Nada, ¿qué pasa? ¿A cuánto le sucedió esto alguna vez o a mí solo me sucedió? Que vos decís, voy para allá y de repente te encontrás allá.
Y no es el mejor de los lugares. No es el lugar más lindo. Sentir que la tormenta te domina y que vos no podés controlar la nave. Sentir que la tempestad, el Euroclidón tomó el dominio y vos hacés fuerza, pero es más fuerte y te lleva y te lleva y te llevó. Así le pasó a Pablo, que para dónde iba, para Roma. Lo mismo que vos y yo. Queremos ir para un lugar, para una dirección y para un destino. Pero mirá el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, ¿qué dice? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Impresionante. Porque se ve, está en el relato, no tenemos tiempo de leerlo todo. Pablo en un momento le dice: ¿por qué no esperamos para zarpar? Hay viento, se viene Santa Rosa, se viene la tormenta, mejor no salgamos, esperemos a ver si nos agarra la tormenta en la calle, esperemos. No le hicieron caso. Y entonces Pablo se levanta y dice: ¿a cuánto le dijeron alguna vez? Yo te dije. Con el dedito así, ¿no? Yo te dije. O a mí solo me dijeron: yo te dije. Claro, hubo un error, hubo una equivocación, por eso los agarra el Euroclidón. Por eso les agarra la tormenta. Porque hubo un error, hubo una equivocación. Y cuando nosotros nos agarra el Euroclidón, es también a veces porque hay una causa. Nos podemos equivocar, podemos errar, podemos confiarnos de más, no en Dios, sino en nosotros mismos, tomar decisiones erradas, dar pasos equivocados, y eso tiene consecuencias. Te agarra el Euroclidón, te agarra la tormenta, te arrebata y te lleva donde no querés ir. Porque hubo una equivocación, hubo una causa. Pero acordate que aunque siempre puede haber causas, que son errores o equivocaciones, que nos terminan llevando al lugar que no queremos ir, ni queremos estar, porque no son las más lindas de las realidades. Siempre el propósito de Dios es más grande que cualquier causa. Por eso Pablo dice: pero ahora, ya está. Ya está. Yo les dije, pero ya está. Ahora, pero ahora, vamos a tener ánimo. Pero ahora, vamos a seguir adelante. ¿Cuántos están captando el mensaje? Pero ahora, el error ya pasó, ya cometió, ahora vamos a enfocarnos en lo que viene, dice Pablo. Y Dios nos está diciendo esta noche, a los que quizás se están martillando, machacando, sintiendo la culpa, la equivocación, del error, de la equivocación, de la falla, de la mala decisión, que los terminó llevando donde no querían ir y los terminó siendo dominados por el Euroclidón. Pero Pablo dice: pero ahora ya está. Decirle a que está a lo tuyo: ya está. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ahora tengan ánimo, dice Pablo, porque ha estado conmigo anoche el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y esto me encantó. Esto me golpeó el corazón. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos sirven a Dios? Sonó más bajito el segundo amén. Sonó un volumen menos. Pero, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Ahí está la garantía. Y le dice: y me ha dicho este ángel que Dios dice que es necesario que comparezca ante quién, ante César. ¿Y qué le dijo? Rebobinemos. Cuando Pablo estaba acá y era el peor de todos, ¿qué le dijo Dios?
te estoy llamando para que seas un instrumento en mis manos, porque te voy a llevar para que prediques a toda la nación de Israel, a todos los gentiles, y delante de reyes y príncipes vas a predicar. Oh. ¿Y qué pasa acá en el medio? Dios le dice, acordate que tenés que ir a verlo a César, a predicarle a César. Por eso te salvo, y no solamente te salvo a vos, sino que te concedo a todos los que están en la nave con vos. Oh. Eso es lo que produce una vida que tiene un propósito de parte de Dios. Eso es lo que sucede con un cristiano que tiene un propósito de parte del Señor. Dios lo guarda, Dios lo cubre, Dios lo protege. Y aún Dios transforma las tormentas y las tempestades, las transforma para bien y las transforma para la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino que la persona, el hermano, la hermana que tiene un propósito y está viviendo como dijo el apóstol Pablo, soy de Dios y sirvo a Dios. Dios te bendice a vos, pero Dios también bendice a todos los que están en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Te concede como le concedió a él, a toda la nave, a todos los demás. Te concede a los que están en tu hogar y en tu familia. Porque aunque seas el único. Pero alguno dice, no sabe, pastor, en mi casa soy el único. No sabe todo lo demás, están todos endemoniados. Soy el único. Pero mira lo que dice acá. Versículo 33, poneme por favor, Julián. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. 276 con miedo, con ataque de pánico, desesperados, angustiados, diciendo, nos vamos a morir. Y uno con fe. Uno con fe. Y te hago una pregunta, ¿quién ganó? El que tenía fe. ¿Los terminó contagiando todos los demás de la fe? ¿Los terminó contagiando todos los demás de la esperanza? Y te hago, ¿cuántos son en tu casa? ¿Son 276? ¿Son 275? ¿Son más de 200? ¿Son 100? ¿Son 50? ¿Son 40? Algunos dicen, pastor, tengo una familia numerosa. No importa. Acá vemos cómo no importa la cantidad o cuántos estén en contra tuyo, no quieran lo mismo que vos crees. Cuando hay una vida consagrada, entregada y una vida que tiene un propósito de parte de Dios, Dios te utiliza para que contagies la fe, lleves la palabra, lleves la esperanza y seas instrumento de bendición y de salvación para todos los que están al lado tuyo, no importa la cantidad que sean o en el estado en que estén. Y entonces ahí los agarra el Euroclidón y les digo qué pasó. Acto seguido, acto siguiente, se hunde la nave. Chao el barco. Naufragan. Y algunos me miran con cara como diciendo, naufragaron, sí, naufragaron. ¿Y qué les pasó? Fueron a parar, como dice el capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla terminó en una isla, tipo la película de Náufrago, ¿viste? Se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó.
Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Qué le pasó a Pablo? Y acá está lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué era lo que se veía? Que en vez de irle mejor, le iba cada vez peor. Pues pensar por un momento, se le hunde el barco, llega a una isla muerto de frío, con lluvia, se quiere calentar un poquito en el fuego. Cuando va a poner la mano en el fuego, viene una víbora venenosa y lo pica. Le iba peor. Y la gente, los indígenas, ven eso y dicen, apártate a ver si te contagia la mala suerte. Qué mal que le va a este hombre. Por algo debe ser que le va tan mal. Seguramente este hombre es un homicida y la justicia no lo deja en paz, no lo deja vivir. Ahora mirá lo que hablan los indígenas, lo que susurran, lo que declaran. Si no está ligado ciertamente al pasado de Pablo. Porque no te olvides que acá en el principio, ¿quién era Pablo? Un perseguidor, uno que mandaba encarcelar a los cristianos y consentía en sus muertes. Y acá vienen los indígenas y dicen, uy, qué mal que le va a este. Por algo será. Y yo digo, qué rápida que es la gente para sacar conclusiones. ¿Cuántas veces sacamos conjeturas precipitadas, guiando no solamente por la realidad que nos rodea, por si tenemos problemas o no tenemos problemas, y cuando te ven llenos de problemas, llenos de pruebas, llenos de luchas, llenos de batallas, y por algo será? ¿Será que Dios te dejó? ¿Será que Dios te abandonó? ¿Será que Dios te dio la espalda? ¿Será que Dios ya no te escucha ni te contesta más? ¿Por algo será? ¿Algo malo habrás hecho? Pero lo importante no es lo que piense la gente, sino que muchas veces esas propias conjeturas apresuradas las hacemos nosotros mismos. Es como que las mismas voces de los indígenas susurran a nuestro oído y nos dicen, che, en vez de irte bien, te va cada vez peor. Y uno mismo piensa, no será que Dios me dejó, ya no me escucha, no está más conmigo, algo habré hecho mal que no me di cuenta, tan defectuoso soy. Ese es el pensamiento generalizado. Y que dice acá que esas mismas voces estaban esperando, ¿qué cosa? Lo peor. Porque la gente o nosotros mismos a veces identificamos los problemas y de las adversidades con que Dios quizás ya no está con nosotros. Pero ¿qué es Dios está conmigo? ¿Qué es? ¿Qué significa que Dios está conmigo? ¿Que yo no tengo problemas? ¿Que me va todo bien? ¿O significa que a pesar de todo, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas, cuando Dios está conmigo, yo sigo adelante, sigo permaneciendo, sigo perseverando, sigo prevaleciendo, sigo creyendo, sigo confiando y nada ni nadie me puede detener en este propósito maravilloso que es el camino del Señor? Eso es. Si vos estás acá en esta noche y decís, pastor, a mí me agarró no un euroclidón, 2 euroclidones. Pero estás acá, Dios está con vos, porque el que te trajo es el Señor. El que te da fuerza para seguir adelante a pesar de todo es Dios. Dios está con vos. Si no, ya hubieses desistido, hubieses abandonado, hubieses retrocedido, hubieses claudicado, pero seguís, y si seguís, a pesar de todo, es porque Dios es el que te sostiene y te fortalece. Ellos esperaban que algo le pasara a Pablo, que se hinchara, dice la Biblia, que se muriera en cualquier momento, pero dice esperaron mucho. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y esas voces pueden esperar lo peor para tu vida, pero ¿sabes qué va a pasar? No va a pasar nada, porque a veces esas voces esperan a que vos claudiques, te des por vencido, te resignes, pero vos no claudicas nada, vos no te das por vencido nada, vos no te resignás nada, vos seguís viniendo a la iglesia, vos seguís clamando, vos seguís orando, vos seguís alabando, vos seguís adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Seguís confiando y seguís creyendo en Él todos los días de tu vida. No va a pasar nada. ¿Sí o no? Porque no es lo que esperan, no es lo que esperan los que están a tu alrededor, no es lo que a veces ni siquiera uno mismo está esperando. Es el plan de Dios que es más poderoso que todo eso. Y mira cómo cambia de parecer la gente rápido. Por eso no te guíes por lo que diga la gente, piensen los demás. Porque cuando vieron que a Pablo no le pasaba nada,
que empezaron a decir, es un Dios, es un Dios, es un Dios. Porque está lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es que detrás de cada suceso había un propósito. Porque antes de que la víbora lo picara a Pablo, ¿quién era Pablo? Uno más de los náufragos. Había 276. O sea, uno de entre los 276. Uno más. Viene la víbora, lo pica, no le pasa nada. Los indígenas abren los ojos así. Y dice, ¡wow! A ver, vení Pablo, predicale a este. Vení, predicale al de allá. Vení, predicale al otro. Vos que no te pasó nada, Dios está con vos. Vení, te llevamos a la casa del gobernador, que el papá está enfermo. Orá por él y se sana. Y vienen los enfermos y por el poder de Dios los sana a todos. Poco más le dan la llave de la isla a Pablo. Le dice, Pablo, esta isla es tuya, haz lo que quieras. ¿Por qué? De algo, escuchá, de algo aparentemente malo, negativo, Dios lo transforma en algo bueno, maravilloso y poderoso y en una oportunidad para que Dios se glorifique. Por eso siempre está el razonamiento de la lógica. ¿Cuál es el razonamiento de la lógica? Me encarcelaron por predicar el evangelio. Me meten en un barco. Me agarran el rucleón. El barco se hunde. Casi me muero ahogado. Llego a una isla, muerto de frío, con lluvia. Prendo un fueguito para calentarme y viene una víbora venenosa y me pica la mano. ¿Qué más me puede pasar? ¿Cuántos dijeron esta semana? ¿Qué más me puede pasar a mí? Pero ¿cuál es el razonamiento de la fe? El razonamiento de la fe es, me encarcelaron, me metieron en un barco. ¿A dónde? A Roma, porque Dios tiene un propósito. Él me salvó de la tormenta, Él me salvó del naufragio, Él me salvó de la víbora y Él me seguirá salvando de todo, porque nada ni nadie puede frenar el plan de Dios para mi vida. Nada ni nadie puede frenar el propósito de Dios para mí. Para algunos hasta la víbora les picaron. ¿Cuántos saben que algunas víboras tienen hasta nombre y apellido? Y ahí está lo que te decía. ¿Por qué pasó después? Mira lo que pasó después. Versículo 28, capítulo 28, versículo 11, que dice, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por insignia a Castor y Pólux. 3 meses, 90 días después, 90 días después, el viaje siguió. ¿Y qué sucedió? Pablo terminó llegando a Roma, Pablo terminó predicándole a César, Pablo terminó llevando el evangelio allí, porque el viaje siguió. Lo que cambió, ¿qué fue? La nave. Una nave se hundió, otra nave apareció, una puerta se cierra, otra puerta se va a abrir, una oportunidad se fue, otra va a venir. A veces nos quedamos llorando por los barquitos hundidos y nos olvidamos del propósito de Dios. El barco era tan lindo, el barco. Pero va a venir otro barco. Lo que importa no es el barco, Lo que importa no es solamente eso, sino el propósito de Dios que está por encima de todo lo demás. Por eso hablamos de milagros, fe en milagros, pero también fe en el propósito. Porque acá vemos, hubo milagros. Que no se haya muerto ahogado fue un milagro. Que lo haya picado una víbora venenosa y se haya salvado fue un milagro. Que orara por los enfermos de la isla y se sanaron todos fue también un milagro. Hubo muchos milagros, pero el propósito continuó. El propósito siguió. El propósito de Dios se hizo realidad y se cumplió tal como Dios se lo había dicho. Y eso es lo más importante. En un momento cambió de barco, pero el plan es el mismo. ¿Sí o no? Como dice la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el medio puede haber naufragios, en el medio puede haber barcos hundidos, puede haber víboras venenosas que te piquen, pero tu viaje va a seguir y tu viaje va a llegar al destino, al final y al propósito que Dios tiene para tu vida, que es maravilloso, que es perfecto y que es poderoso para la gloria de Dios.
¿Por qué? ¿Por qué? Y acuérdense de ese texto que está allí en Isaías capítulo 51, versículo 1. Antes de decir el Señor, miren a Abraham vuestro padre, que cuando era uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Dice, miren a la piedra de donde fueron cortados. Miren al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Y cuando dice, miren a la piedra de donde fueron cortados, ¿quién es la piedra? La piedra es Jesús. La roca es Jesús. Y vos venís de esa roca. Vos sos de esa roca. Por eso Pablo dijo, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Eso es lo que cambia tu destino. Eso es lo que te pone en la ruta que te lleva a la meta. Pues no hay muchas rutas, hay una sola. Cuando uno va a Mar del Plata, tiene que ir por la ruta 2. Aunque el peaje haya aumentado, no hay otra alternativa. Tenés que ir y pagar el peaje aumentado. Y, no puedo, y si me agarro por el medio del campo, no llegás. Esa es la ruta. Y ese es el camino, ese es el destino, ese es el propósito. Y vos estás en Cristo, fuiste cortado de la piedra. Por eso San Juan dice, a los suyos vino, hablando de que Jesús vino al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos los que creyeron en su nombre, ¿cuántos creen en el nombre de Jesús? Los que no levantan la mano, no les garantizo el futuro. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso la Biblia habla constantemente de que estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Como dice Efesios 2, fuimos salvos por gracia, fuimos salvos por fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, para que podamos andar en las obras que Dios mismo preparó desde de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ya las preparó el Señor. La cosa es permanecer en Cristo. ¿Qué es en Cristo? Se lo dije la semana pasada. Nosotros, como muchos padres que hay aquí, cuando tu hija, tu hijo se fue a algún lugar a pasear, ¿no? ¿Qué sé yo? A la casa de algún amigo, alguna amiga, vuelve tarde, le mandas un mensaje de WhatsApp. ¿Dónde estás, hijo, hija? Y que te pone, estoy en el colectivo. Porque está en el colectivo y dice, ya estoy llegando a casa, estoy en el colectivo. Se tomó el colectivo y está en el colectivo. ¿Cuántos se toman un colectivo y saben dónde va el colectivo? Algunos quizás dicen, no, a mí me gusta viajar en colectivo, no sé ni a dónde va, pero me encanta ir ahí parado, agarrado así, que me empujen. No, yo creo que es la mayoría de los que se toman un colectivo sabe dónde va. Si quieren ir a Tigre, se toman para allá. Si quieren ir a Tigre, se toman el 60 o a Constitución, se lo toman para el otro lado. Porque sabe dónde va. Lo mismo es Dios, hay un destino y un propósito que tiene una dirección. Y vos estás en ese colectivo, en Cristo. Y mientras estés en Cristo, el Señor te lleva y te lleva y te lleva. Vos confía, vos crees, vos obedeces, porque mientras obedezcas, confíes y creas, vas a seguir en el colectivo y ese colectivo ya tiene un propósito y ese propósito es poderoso y maravilloso para tu vida. Ahora sí, escucha, decirle al que está al lado tuyo, no te bajes del colectivo. Porque algunos dicen, veo cuando... algunos, algunas veces, nunca te pasó, hacemos un paréntesis en la prédica, ¿sí? Hacemos un paréntesis, que ibas muy cansado del colegio. Así, y de repente frenó. Es así, es así. Y te bajaste y decís, uy, ¿dónde me bajé? Porque estabas dormido, pensaste que había llegado y cuando te bajaste te diste cuenta que todavía faltaba un montón. Te tenés que volver a tomar otro colectivo. Ah, 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 ah. ¿Cuántos se pasaron de la parada o nunca se pasó a nadie de la parada? ¿Y por qué te pasaste? Porque estaba ahí cabeceando. Ah, ah, ah. Bueno. Y te, y te bajaste cuando no te tenías que bajar. ¿Pasa o no pasa? Bueno, en Cristo, mientras estés en el colectivo, no te bajes. No te bajes, que vas a llegar a tu destino. Vas a llegar al lugar que Dios tiene preparado para vos. Amén. Mirad a Abraham, vuestro padre, que cuando era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué.
Qué lindo, qué hermoso. Y esto, ¿sabés qué nos tiene que dar? Fe en milagros. Porque acá en el medio pasa de todo, acuérdense. Pero aunque pase de todo, Dios hace milagros y Dios cambia todo para bien. Y fe en el propósito. Y cuando uno tiene fe en el propósito, ¿sabes qué produce? Paz, tranquilidad. Se va la incertidumbre, se va el temor. Porque una de las mayores cosas que la gente tiene es miedo al futuro. Pero cuando vos tenés fe en ese propósito, el miedo al futuro ya no existe. Pues estás confiando que Dios tiene todo en sus manos y que Él tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Decirle que está lo tuyo, Dios tiene el control. Vamos a ponernos de pie.